Proyecto Geoexpofísica. Sistema de riego con energía hidráulica. Presentado al profesor Octavio José Ruiz Chima. Los integrantes del grupo son Ernesto Acosta, María de los Ángeles Mendoza, Yelitza Tapia y Ricardo Valencia. Bueno, la problemática que afronta nuestro proyecto es que en la actualidad Colombia presenta un gran desabastecimiento del agua, afectando tanto a áreas urbanas como a rurales. Por otro lado, la economía colombiana depende grandemente de la agricultura, pero la falta de agua afecta negativamente a los cultivos y por ende a los campesinos y su economía. Bueno, la propuesta que da nuestro proyecto que consiste en la recolección de aguas lluvias por medio de unas canaletas, las cuales conducirán el agua hasta un tanque en el que estará ubicada una turbina que se moverá con el agua. Esta misma estará conectada por medio de poleas que con el movimiento activará un motodínamo que generará la energía y esta será usada para alimentar de energía eléctrica las motobombas, las cuales activarán el funcionamiento de los aspersores. Nuestro proyecto está enfocado para las zonas rurales que no tienen acceso a electricidad, para esos campesinos que tienen sus cultivos y estamos buscando una manera más eficiente para regar esos cultivos. Cabe recalcar que también se puede aplicar en hogares de las ciudades o zonas urbanas. La elaboración de nuestra maqueta tuvo diversas partes. Comenzamos por los materiales de la casa. Usamos láminas de triple, silicona, acetato duro, spray, blanco, tubos PVC, césped y LED. También usamos otros materiales para el generador como fueron palitos de paleta, tapas de botellas plásticas, un recipiente plástico, un motor dínamo de 9 voltios, una motobomba, y un elevador de voltaje USB. También usamos cables rojo y negro que señalan positivo y negativo, cargador USB de 5 voltios, manguera, aspersores y amarres. Al momento de la construcción, lo primero que hicimos fue la turbina con su respectiva base. Como pueden observar, está hecha a base de palitos de paleta y tapas de botellas plásticas. También tiene un eje y una base hecha por tubos de PVC. Proseguimos con la construcción y el levantamiento de la base de nuestra casa. La pintamos con spray blanco y le pusimos el césped. Lo siguiente que hicimos fue poner un motor dínamo con sus respectivas poleas. Una polea grande que estaba girando con respecto al movimiento de la turbina, es decir, al movimiento del eje, y uno pequeño que era el que hacía que el motor se moviera también. Todo esto estaba conectado por medio de un caucho y este motor dínamo era el que después, cuando cayera el flujo de agua, generaba la energía eléctrica. Para probar el correcto funcionamiento del motor, hicimos una prueba. Aquí estamos alimentando el motorcito, el motor dínamo, con una batería. Dicho motor tiene conexión con un cable que es el que va a alimentar a unos LEDs. El siguiente paso a seguir fue colocar la motobomba que ya habíamos comprado. Esta consta de una entrada que es la manguera que está conectada o que está sumergida en el recipiente plástico y una salida que es de donde sale la manguera para alimentar los aspersores. El aspersor. Cabe recalcar algo de nuestro proyecto. Como no sabíamos cuánto voltaje iba a generar nuestra turbina,
Lo que nosotros hicimos fue conectar pues esta motobomba que requiere cierto voltaje directamente a la corriente por medio de un cargador USB. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos conectando el cable que venía directamente de la motobomba a un switch, y este switch lo conectábamos al cable del cargador, quitándole pues la entrada de USB que tenía. Y así quedó esa parte de nuestro proyecto. Lo siguiente que hicimos fue colocar un aspersor, que era el que está conectado a la manguera que mencioné anteriormente. Como mencioné anteriormente, nosotros no sabemos qué cantidad de voltaje o de energía iba a generar pues nuestra turbina con su respectivo motor. Entonces lo que hicimos fue que sí sabíamos que iba a encender unos LED. Por esa razón le pusimos unos LED como postes de luz para que estos LED sean alimentados por la energía que cree nuestro generador. Para aumentar el voltaje que genera nuestra turbina, lo que hicimos fue colocarle un aumentador de voltaje USB. Es esa plaquita que está ahí. Lo que hace esa plaquita es tomar la más mínima vuelta que dé el motor y convertirla en 5 voltios, no importando cuántas vueltas dé la turbina. Aquí se evidencia cómo pequeñas vueltas en nuestra turbina enciende el LED gracias a todas estas conexiones que ya nosotros pusimos. También creamos una canaleta hecha en tubos PVC, simulando pues la canaleta en una casa de verdad. Y así quedó todo nuestro proyecto. Aquí pueden observar cada parte de esta maqueta. Aquí vemos pues la turbina, la canaleta, el motor, las poleas, la motobomba, el switch, y ahora vamos a realizar la prueba de nuestro proyecto. Ahora voy a hacer la explicación física de nuestro proyecto. Por primera parte encontramos una energía potencial cuando el agua se encuentra en reposo a cierta altura del techo de la casa. Tiene este tipo de energía debido a la gravedad. Cuando cae sobre las aspas de la rueda, esa energía potencial se convierte en una energía cinética de movimiento. Al impactar las aspas de la rueda, el agua transfiere su energía cinética a la rueda, haciendo que ésta misma gire. La energía potencial gravitatoria se refiere a la energía almacenada en un objeto debido a su posición en un campo gravitatorio, como acabo de expresar que pasó en nuestro proyecto. La energía potencial es la energía potencial gravitatoria, m es la masa del agua, g es la aceleración debido a la gravedad y h es la altura desde la que cae el agua. Con estas componentes de masa, gravedad y altura hacemos la fórmula para calcular la energía potencial gravitatoria. Por consiguiente, cuando el agua fluye o cae, adquiere una energía cinética. La fórmula para calcular esta energía cinética vendría siendo 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa vendría siendo la masa del agua y la velocidad vendría siendo la velocidad del agua. Multiplicando 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado nos daría la energía cinética utilizada cuando el agua está cayendo. Ahora, el trabajo realizado por el agua al hacer girar la rueda se puede expresar como la fórmula del trabajo. W es igual a la fuerza por la distancia, W siendo el trabajo. F vendría siendo la fuerza aplicada, la fuerza del agua en las aspas,
y D es la distancia sobre la cual actúa la fuerza, el desplazamiento del agua sobre las aspas. El giro de la rueda transforma la energía cinética del agua en energía mecánica rotacional, y esta energía mecánica se transfiere al eje que está conectado al motor. Por último, voy a hablar acerca de la generación de la electricidad. El motor eléctrico dinamo convierte la energía mecánica en energía eléctrica mediante la inducción electromagnética. Al girar el eje, el motor genera un campo magnético cambiante, lo que produce una corriente eléctrica en los cables conectados. ¿Cómo se genera esta corriente eléctrica? Se genera a partir de la ley Faraday de inducción. ¿Cómo funciona esta ley? Funciona por la tasa de cambio del flujo magnético por el tiempo. Se le pone el signo negativo debido a la ley de Lenz, que nos dice que la corriente inducida siempre se opondrá al cambio en el flujo magnético que la causó. Y es por esto que no genera electricidad. En el encendido del LED, si la corriente generada fluye a través de los cables hasta el LED y si la cantidad de energía generada es suficiente para superar el umbral de voltaje del LED, este se enciende. Y así dando por culminado nuestro experimento. Muchas gracias por su atención y espero que le haya gustado.